Ahora ustedes formalmente, bienvenidos al programa número 34 de Desafío 2019 en la quinta temporada aquí en C5N. Un momento muy delicado, una situación muy delicada. El gato viene hablando de ello. En primer lugar, sabemos, hubo una reunión de los delegados del Fondo Monetario con los representantes del Frente de Todos, incluido el candidato Alberto Fernández. Emitieron un comunicado del Frente de Todos donde cuestiona al Fondo Monetario por haber empeorado la situación, por no haber cumplido incluso con sus estatutos, prestando dinero para que ese dinero sirviera para financiar la fuga de capitales, dice el documento. Y les quiero leer solo un párrafo para que tengan, el último, para que tengan una idea del nivel de dramatismo y de crítica y de cuestionamiento del Frente de Todos a el Fondo Monetario. Dice: quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello, deberán arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias. Eso es lo de menos. Lo más delicado, lo contaba el gato, es que no una, sino varias veces los funcionarios del Fondo Monetario, quien llevó la voz cantante fue Alejandro Werner, hablaron no una, sino varias veces de vacío del poder. Hay un vacío de poder que ellos están viendo en la Argentina. Esto ha sido confirmado por varias de las fuentes que participaron de la reunión. Hasta ahora el Fondo Monetario no emitió ningún comunicado al respecto de una declaración que puede modificar nada menos que la situación mañana de los mercados, si el Fondo Monetario está viendo un vacío de poder. Nosotros vamos a analizar esto enseguida con Emanuel Álvarez Agis. Nos vamos a preguntar si esa visión que tiene el Fondo Monetario implica o no que haya un desembolso, un punto clave para el futuro de la economía argentina. Si la revisión a la que supuestamente vinieron, supuestamente no, a la que vinieron, da resultados positivos, el Fondo Monetario tenía que desembolsar 5.400 millones de dólares que son claves para la viabilidad financiera de este gobierno hasta el final de su mandato. Ahora, si ellos ven vacío del poder, ¿van a desembolsar? Lo vamos a analizar enseguidita con Emanuel Álvarez Agis. Tenemos hoy un programa muy especial, porque nos vamos a dedicar, además de este tema álgido, acuciante y realmente muy delicado, a un tema muy de fondo. Se habla mucho de pobreza, los candidatos hablan mucho de pobreza, pero no hablan tanto de riqueza. Nosotros lo que vamos a hacer en el programa de hoy es unir las dos cosas. Y cuando uno une pobreza y riqueza, se encuentra en la Argentina y en el mundo entero con gigantescos niveles de desigualdad. Y hoy vamos a dedicar parte del programa a hablar de desigualdad. Y nos dimos un lujo. Tenemos una entrevista exclusiva con Branko Milanovic. ¿Quién es Branko Milanovic? Es la máxima autoridad en temas de desigualdad en el mundo. Es nacido en Yugoslavia, en la región de Serbia, actualmente profesor de la Universidad de Nueva York, de la City University de Nueva York. Vino al país invitado por el grupo Techint, que celebró el 60 aniversario de una revista académica muy prestigiosa y muy pluralista que viene publicando hace 60 años. E invitó a la máxima autoridad de desigualdad para hablar de ese tema. Tenemos una entrevista exclusiva con él que les puedo asegurar que es recontra súper interesante por el planteo, por la visión, por cómo alguien con una visión de izquierda habla sobre el futuro del capitalismo. Quiero invitar a ver por qué hay tanta desigualdad y cuánta desigualdad hay. Lo primero que vamos a ver es una placa sobre cuánta riqueza hay en el mundo y cómo está distribuida. Y los números son espeluznantes. Van a ver ahí en la placa. En el mundo, estos son datos del World Economic Forum. El World Economic Forum son los que organizan todos los años el famoso Foro de Davos,
que nuclea, que reúne a el establishment del mundo, al que asisten los presidentes. Macri ha ido a un par de ellos, creo, al primero con Massa, ¿se acuerdan? Asisten los principales empresarios del mundo. Según el World Economic Forum, la riqueza total en el mundo son 280 billones de dólares. O sea, 280 seguido por 12 ceros. Esto es 3 veces el Producto Bruto Mundial, son cifras descomunales, es toda la riqueza del mundo. Ahora, fíjense cómo está distribuida. Datos del World Economic Forum. El 70% de la población adulta, toman los adultos, tiene menos de $10.000 de patrimonio. El 70% tiene menos de 10.000. El 21,3% tiene entre 10.000 y 100.000. Se dan cuenta, ¿no? De los niveles abismales, indescriptibles, no encuentro otros adjetivos. El 7,9% tiene entre 100.000 y un palo verde. Y el 0,7% de la población mundial adulta tiene más de $1 millón. ¿Qué significa eso? Para que se entienda un poquito más fácil, en la siguiente placa hay una cuenta que lo grafica y que lo ilustra mejor. Eso significa que el 46% de la riqueza total está en manos de apenas 28 millones de personas. Para redondear, la mitad casi de la riqueza mundial la tienen 28 millones de personas. Los adultos son más de 4.000 millones. Y esas personas tienen en promedio cada una 5 millones de dólares. Esos son los datos de desigualdad en el mundo. ¿Qué pasa en la Argentina? Después Emanuel trae datos mucho más desagregados. Vamos a hablar del Fondo Monetario con Emanuel también, pero también sobre la desigualdad en Argentina. Pero como adelanto, la desigualdad se mide con lo que se llama el índice Gini. Un matemático, un estadístico italiano, creo, que se llama Conrado Gini. Es un valor que oscila entre 0 y 1. Si el índice toma valor 0, significa que todos tienen lo mismo. Si el índice toma hipotéticamente valor 1, significa que una persona se quedó con todo. Obviamente eso es imposible, es estadístico. Cuanto más alto, cuanto más se acerca a 1, más desigualdad hay. Cuanto más cerca de 0, menos desigualdad hay. Fíjense lo que pasó en la Argentina tomando un periodo largo, el periodo de decadencia que podemos poner como uno de los puntos iniciales en el 74. El Gini era de 0,36, un nivel similar al promedio que hoy tiene Europa, 0,36. 2019, el Gini está en 0,46. Y no nos llamaría la atención que lo que está ocurriendo haga que esto suba aún más. 10 puntos de 0,36 a 0,46 puede parecer poco, pero es una enormidad. Argentina se ha latinoamericanizado con estos enormes niveles de desigualdad. Pero veamos la riqueza. Hay datos sobre riqueza en la Argentina, pese a que sobre eso se habla poco. Se habla mucho de pobreza, no se habla de riqueza, por lo tanto, no se habla tanto de desigualdad. Estos son datos de otra consultora especializada en medir estas cosas, en medir las fortunas del mundo, que se llama Wealth, como riqueza, WealthX. Según un informe que publicaron no hace mucho, en la Argentina hay 1.000 personas con más de 30 millones de dólares de patrimonio, de riqueza, de fortuna, con un promedio de 5 millones cada una, que disponen en conjunto de 140.000 millones de dólares. Uno puede hacer una cuenta. Hay 1.000 personas con 140.000 millones de dólares. En una situación de emergencia, como está la Argentina, 1% de impuesto de emergencia, nada más que a 1.000 personas, implica 1.400 millones de dólares. Es mucho más de lo que el gobierno ya entregó
a través de la rebaja del IVA y los aumentos salariales. 1%. 2% son 2.800 millones de dólares. A nadie se le ocurre que en un momento de emergencia los privilegiados, los que más tienen, deberían aportar, porque si hay restricciones fiscales, ¿de dónde rascar? Sino de los que más tienen. Por todas estas cuestiones es que nos dimos el lujo de entrevistar a Branko Milanovic. Una entrevista larga que está dividida en varias partes. La primera parte, lo que vamos a ver ahora, Branko probablemente no hay que descartar que sea un futuro premio Nobel, él, Piketty, economistas que se están dedicando a estudiar estos temas, que preocupan al capitalismo, que preocupan al establishment. ¿Por qué? Y porque están degradando la democracia, como van a ver en una parte de la entrevista a Branko Milanovic. Primera parte, Branko Milanovic nos cuenta por qué dedicó toda su carrera académica al tema de desigualdad, explica por qué es nociva la desigualdad y nos cuenta que estamos viviendo en una especie de plutocracia y hasta dice algo que suena fuerte, él mismo dice, suena fuerte. Es una democracia, pero tiene algún rasgo de dictadura de la burguesía. Primera parte, Branko Milanovic en exclusiva para Desafío 2019. Branko, thank you very much to being here. This is Challenge 2019, that's the name of the program, Desafío 2019. Tell me, why did you specialize in inequality markets in all your career? Well, first, Marcel, let me thank you for inviting me. I'm very happy to be at the Desafío show. It's going to be a challenging show. You know, people ask me that the reason why actually, first I started working on inequality when I was relatively young, you know, in former Yugoslavia, when I did my, you know, originally the studies, the bachelor studies and then dissertation. I was interested in two things, which are often not found together in one person. I was interested in social issues and I was very much influenced by Marx. And on the other hand, I love numbers. So I like, you know, numbers. I still compute my numbers. It is all on my, you know, laptop, and I like working with numbers. And when I first time saw distribution functions and, you know, functions that show inequality, distribution of income inequality, I immediately thought, wow, this is really, for me, something extremely exciting. I can use numbers, and I can work and study a social phenomenon. Mm-hmm. Why do you think inequality is so important for life in general, for politics? You know, I would start actually, Marcelo, by saying a general philosophical issue. The general philosophical issue is that we have to treat all individuals as fundamentally equal. That does not mean that they all have to have the same income, and they will not have the same income. But we have to have equality of individuals or people as a fundamental objective. Now, that translates that it is not acceptable to actually have a society, or actually try not to have a society, with enormous differences in income, a lot of that stemming from the background, from the parents that they had, you know, from the inheritance that they had for ability to go different school and so on. So I think there is a philosophical reason that we are concerned with inequality. But then there are others. There are also inequalities very often very bad for growth. So actually, very often, the rich people take over. Sorry, it's very important for? It's a very bad, I mean, if you have high inequality, yes, you might not have a very high rate of growth. Of growth of the economy, like I said. Growth. Because you have lots of rich people who basically control the political process, impose the rules that are favorable to them, and they're unfavorable for the national economy and for everybody else. Plutocracy. It's a plutocracy, yes. And that's actually what I think that we are now in many countries actually moving, unfortunately, toward a system which is much more plutocratic. And if you allow me just to make a small comparison, we have formally in many countries democracies. But because the economic
real economic power and political power is concentrated, we might become plutocracies in the same way that the Roman Empire was a republic officially, but became in reality a monarchy, or like what they used to call it, the principate, you know. You wrote, and I would like to know if you reaffirm that in any way in the capitalism we have here now, there is something like a dictatorship of the bourgeoisie. Well, you know, this is, of course, the old Marxist idea that the government is basically, as they call it, the committee for the management of the common affairs of the bourgeoisie. It's a little bit of a strong and extreme statement, but I don't think it's totally wrong statement. If you look at the fact that in the United States, which are actually most interesting example, just look at the contributions, campaign contributions. They are so concentrated. There are actually empirical studies that show that something like, I forgot, like 60% of the total contributions come from the top 1%. And when people often disregard that, I find it absolutely amazing, because nobody is throwing money through the window. Primera parte de Branko Milanovic hablando de plutocracia, el gobierno del dinero. Vamos a seguir con la entrevista a Branko, pero ahora con la novedad del día. Emanuel, buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Estás medio choqueado y consternado por la declaración del fondo, imagino como todos. Sí, sorprende que lo que principalmente se conoce es opiniones del fondo que tienen que ver más con la política que con la economía. Razonablemente, pues todos entendemos que estamos en un momento político particular, pero me parece que el fondo, lejos de aportar a ese proceso político, simplemente lo está describiendo, digamos, y que lo describa el organismo que es el responsable de dar el gesto más contundente de estabilidad financiera que le espera a la economía en los próximos meses, que es básicamente un desembolso, me parece que a todos nos preocupa. Hay que recordar que el antecedente que ya empieza a dibujar que esta situación aumenta la incertidumbre lejos de bajarla, es que originalmente esta misión del fondo era una misión para revisar el acuerdo, aprobarlo y desembolsar. Además sobre metas que se saben ya cumplidas. Exacto, solo que el fondo ahora está diciendo, bueno, no, es una misión exploratoria, lo cual es una rareza, ¿no? Sí, una rareza institucional. A ver, también hay que entender la otra parte. El fondo razonablemente dice, sí, hasta ayer se cumplió, pero hoy la situación económica es claramente distinta. Ahora, lo que sí hay que decir es que es claramente distinta en un contexto donde el gobierno cumplió a rajatabla. Con lo que el fondo le pedía. Sí, no es que estamos acá porque el gobierno decidió apartarse de alguna meta monetaria, fiscal o lo que sea, sino paradójicamente porque venimos cumpliendo el acuerdo al pie de la letra. Lo que dijo el gato está absolutamente chequeado, ¿eh? Había 4 representantes del Frente de Todos y hay coincidencia de que se habló no una, sino varias veces de vacío de poder. Con la experiencia que tenés como funcionario, ante semejante situación, ¿el fondo debería emitir algún comunicado? ¿Debería hacer alguna aclaración? Primer punto, para evitar el vacío de poder hay que evitar el Banco Central vacío. Y el que tiene esa llave es el fondo. Con el aporte. Totalmente. Con el desembolso. Totalmente. No habría más señal que vacío de poder que un país que no recibe un desembolso, que está comprometido, por cuyas metas ha cumplido. Entonces es obvio que la situación institucional de Argentina es endeble, porque las PASO ha sido una sorpresa. Ahora, más endeble va a ser si eso lo enfrentamos sin plata. Entonces, si el fondo puede hacer un aporte a la institucionalidad y a la estabilidad del país, es desembolsar. Ahora, también creo eso mismo que decías vos. O sea, me parece que para evitar cuestiones institucionales y reuniones que en general uno no conoce muy bien, la parte más importante, que es la parte del fondo, el fondo debería ser muy explícito públicamente sobre qué dijo en esa reunión, porque de vuelta, el Frente de Todo lo que está diciendo en un comunicado que además es muy extenso y que si uno lo compara con el comunicado que originalmente se emitió la primera vez que Alberto Fernández se juntó con el fondo, la verdad que es bastante parecido, nada más que cambiaron los números porque la economía se fue desarrollando. Ahora, del que tenemos dudas de qué dijo es del fondo.
Entonces me parece que esa duda hay que despejarla muy rápidamente. Te quiero ser muy preciso con esto. Muy rápidamente quiere decir antes de la apertura de mañana de los mercados. A eso iba. De mantenerse esta, no digo incertidumbre, pero bueno, versión confirmada, ratificada, de que el fondo está hablando de vacío de poder. Y si uno habla de vacío de poder, está insinuando. Hay dudas ahí sobre si efectivamente se habló de adelantamiento de elecciones. Fuentes consultadas por mí dijeron que expresamente no se habló de adelantamiento de elecciones. Ahora, si hay un vacío de poder, queda, no sé si directamente implícito, pero al menos insinuado. La pregunta es, ¿puede el fondo boicotear lo que queda del gobierno de Macri, hundiéndose con lo comprometido que estaba, teniendo como experiencia lo que ya pasó en 2001? O sea, no está tan atado a la suerte de al menos que el gobierno pueda, para usar la metáfora ayer creo de Marcos Peña, de poder acercar el barco hasta la otra orilla, no sé qué. A ver, no sería la primera vez, no sería la segunda vez, sería la tercera vez. Mismo país, misma situación. Fines de los 80, fines de los 90, y ahora estamos en una situación parecida. Digamos, me parece que el fondo en esto, los antecedentes no son buenos. Digamos, no son buenos. Ahora, lo que es raro es que el escenario al cual se enfrenta el fondo no es un escenario donde ni Alberto Fernández, ni La Baña, digo, tal vez haya algún candidato que sí, pero las principales fuerzas no están diciendo, conmigo el acuerdo con el fondo no se cumple. O sea, lo que se está enfrentando al fondo es lo que más chances electorales tiene hoy. Frente de todos, ¿qué dice? El acuerdo salió mal, lo vamos a rediscutir, pero lo vamos a rediscutir quiere decir vamos a estar adentro de un acuerdo con el fondo. Y quiero decir, alguien puede tener... No van a patear el tablero, nadie habló de patear el tablero. Nadie habló de patear el tablero. Refinanciarlo. Pero además, ¿alguien tiene alguna duda de que el acuerdo salió mal? Porque lo loco sería que el fondo estuviera diciendo, no entiendo las dudas del candidato del Frente de Todos porque el acuerdo viene saliendo perfecto, el acuerdo viene saliendo pésimo. Entonces, es razonable que, quiero decir, si Macri religiera, también tendría que rediscutir el acuerdo. Sin duda, pero además es matemática, ya ni siquiera es economía, matemática. Por eso entonces... No hay manera de cumplir con los pagos al fondo tal como están pautados. No, pero además cumplimos la meta hasta junio, digamos. Ahora, con esta nueva economía, con este nuevo shock en el tipo de cambio, con esta inflación desatada, con la recaudación probablemente afectada por la recesión económica que estamos empezando a transitar, probablemente las pautas del último trimestre no se cumplan y eso haga incumplir la pauta anual. Entonces, en el fondo esto es perfectamente esperable, anticipable, que el gobierno que gane va a decir, ¿cumplimos la pauta, sí o no? No. Bueno, pediremos un waiver, revisaremos, transformaremos el programa en algo más estructural. Entonces, insisto, me parece que acá incluso hay que dejar de pensar en gobierno, oposición, etcétera. Acá lo que se está discutiendo es la relación institucional de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Sí, de todas maneras, en el comunicado del Frente de Todos dice claramente, de acá al 10 de diciembre, háganse cargo. O sea, el Frente de Todos, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, estaba Matías Culfas y Cecilia Todesca. Dice, háganse cargo ustedes de la responsabilidad de lo que queda de acá hasta el 10 de diciembre, cuando, como se supone, Macri entregue el bastón de mando a Alberto Fernández. Todo esto que estamos hablando, no está para nada desvinculado del tema que teníamos pensado antes de estas novedades como eje, como central del programa, que es la desigualdad. Porque la falta de crecimiento, porque los malos planes económicos, porque el problema que tiene Argentina para conseguir dólares, hace que este país esté empobrecido, con la particularidad de que hay un sector que la pasa muy bien. Y esto no es un fenómeno solo de Argentina, sino del mundo. Segunda parte de la entrevista a Branko Milanovic. Su último libro, para quien esté interesado, es fascinante. Aquí se lo estoy mostrando. Desigualdad mundial. Ahí está. Ahí va. Desigualdad mundial. Y está ya publicado en inglés en Estados Unidos su último libro que se llama, en inglés, Capitalism Alone. Sería algo así como solo capitalismo, capitalismo solo. Como ustedes vieron, Branko Milanovic tiene una formación marxista. Sin embargo, lo van a escuchar decir que
el capitalismo es mejor sistema que el... Pregunto, bueno, ante tanta desigualdad, ¿con qué herramientas se la combate? ¿Cuál es la importancia de la educación? ¿Qué pasa con los impuestos? Y hacia el final le hago una pregunta, porque él plantea el tema del impuesto a la herencia, un tema tabú en la Argentina, salvo una cosita así chiquitita en la provincia de Buenos Aires. Presten atención a cuánto él considera razonable cobrar de impuesto a la herencia a los que tienen una herencia importante. Segunda parte de Branko Milanovic en exclusiva para Desafío 2019. How can the democracies neutralize or at least diminish plutocracy, such influences? I think there are actually two ways to do that. Two steps rather. One is really much greater economic equality, because if you have greater economic equality, then you have a smaller number of people who are able to make this political influence. But what is also more important, even I believe, is having control about political campaigns and contributions. And so long as we don't have that control, we are really moving towards plutocracy. And not only in the United States, if you look at all the recent scandals in Europe, they were always linked, not necessarily that people steal money for themselves. And even in Brazil, that was the argument, for example, for Dilma. For campaigns. For campaigns. They actually take the money for their own parties, because without that money, they cannot run the election. And that was the case with, in France with Sarkozy, in Germany with Kohl, in Italy, if you might remember, Craxi and the Socialist Party, and of course people say for Dilma like that, and to maybe some extent Lula in Brazil. So, you know, this is how the political sort of space is being managed now. In economic conditions? In economic conditions, it's a little bit, I have to be a little bit, how should I say, to explain things a little bit. I believe for the rich countries that the typical ways of addressing economic inequality, which were high taxes, high transfers, trade unions, and a higher level of education, they have all reached certain limits. In rich countries? In rich countries. And the limits are, people don't want really to pay more taxes. You know, I think they have enough, the middle class. Then you have education level, which is very high. You know, Europe went from like 8 years or 7 years of education on average to like 14. You cannot go any further than that. And then finally, trade unions, because of globalization and because of technological change, are on the decline everywhere. So I think we need new sort of tools. And I believe, to be very brief, I believe that there are two new tools. One, we have to actually try to redistribute or deconcentrate the ownership of financial capital, which means to give more financial capital to the middle class. How do you make that? I think tax advantages, which actually now go generally for the rich people, should be really given to the small investors. For example, let me give you an example. If you say, okay, I'm not going to, if your investment is less than X, I don't know, $5,000 or something like that, $3,000, you will not pay tax on that. Or I would actually guarantee for small investors that you cannot lose more than a given, it's like you can have insurance agency. You will not lose more than half of your investment, because many people are afraid if they're small investors, they give $5,000 dollars, they lose all of that in a, because the stock market goes like that. Bring that to underdeveloped or countries not so rich. You know, then you come to, for example, countries, middle-income countries like Argentina. There, the situation, I think, I don't know the details that well, but the situation is more difficult because, ironically, the tools of fighting inequality are better in rich countries simply because they have more money. You know, and the most difficult part is in Africa because you don't have money to do, things. Yes. Redistribution. No, so for the middle-income country, I think that actually the education part is still something which is like in the rich countries, but even more
easier to use as a tool, because increasing level of education for most of the people would still give you lower difference in wages between highly educated and lower educated. So they have more room. Brazil is a good example. You know, Brazil had actually a very high, well, fairly high increase in the average level of education, and inequality in education, in years of education, has gone down. But don't you think that, taking in account that in Argentina, believe me, rich people, not enterprises, people, Yeah. pay very little in taxes. There is room to increase and to contribute to the tool to... I totally agree. When I said before that there is a limit, I meant really that the middle class in rich countries does not want to pay more than 50% of their income in taxes, as currently said. That's rich countries. But it's still, there is lots of room, even in rich countries, and even more so in Argentina, for taxing very, very rich people. I'm not talking middle class. I'm talking now really about very rich people. The 1%, the 5%. The 1%, you know, I think basically, I think between 1% and 5%. You know, many of these people, as you said, they have advantage, first, to tax lawyer, to ability to evade taxes, to move to different money to different jurisdictions, to actually have a claim that most of the profit, as you know, comes through of their company comes from a different place. So they have all these mechanisms which now they use. Vamos a seguir con dos cortes más que tenemos de Branko Milanovic. Va a explicar por qué él cree que el capitalismo es superior al comunismo. Le pregunto si imagina algún sistema distinto como posible, y la respuesta es más que interesante. Le pregunto también qué le recomendaría a un político argentino si se le acerca, le pregunta a Milanovic: Argentina es muy desigual, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomienda? Sobre el impuesto a la herencia, cuando le pregunté, dice: y para una persona a partir de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares de herencia, cobraría el 40%. ¿Les parece mucho? Estados Unidos tuvo una época donde el impuesto a la herencia cobraba mucho más que eso, a las personas ricas, a partir de determinado nivel. Vamos a seguir con Branko, pero ahora, como les prometí, la desigualdad argentina más en detalle con Emanuel. ¿Emma? Bien, vamos a ir ya directamente a la primera plaga, porque vos empezaste a hablar de un indicador muy famoso de desigualdad, que es el índice de Gini. Te traje hoy una visión de largo plazo mucho más sencilla, que es lo que llamamos los economistas el ratio 90-10. Quiere decir, ¿cuántas veces es el ingreso del 10% más rico de la población versus el ingreso del 10% más pobre? ¿Qué quiero decir? Fíjate que en Argentina, en 1974, que es donde arranca este gráfico... Quintuplicaba. Claro, el más rico de Argentina, o el 10% más rico, ganaba 5 veces lo que ganaba el 10% más pobre. Fíjate que la trayectoria de la desigualdad, a diferencia de muchas otras variables económicas, hasta el año 2000, donde volamos por el aire y justamente la desigualdad toca pico de 14 veces el más rico contra el más pobre, es una trayectoria prácticamente sin interrupciones. Digamos, sin interrupciones. Tenemos una baja fuerte, incluso fíjate que esto llega al segundo trimestre del 2016, pero mirá lo que pasó. Entre el 74 y el 2000 pasaste de 5 a 14. Entre 2000 y 2016 todavía estás al doble de desigualdad que Argentina tenía en 1974. Y no me cabe duda que ese 7,3 veces más hoy debe estar más cerca de 10. Hoy es mucho peor. Ahora, vamos a ver en periodos históricos que seguramente todos tenemos bastante frescos, cómo se repartió la torta. Esto es algo que tomamos prestado de Branko, que es decir, bueno, dividamos a la población en 10. El primero es la parte, el 10% más pobre. El último es el 10% más rico. Y veamos cómo le va en periodos que vamos acumulando. Fíjate, el primero, ahora se va a entender, es muy sencillo. Fíjate, esto es cómo nos fue entre 1993 y 1998. Vamos a agarrar las puntas. La variación real, en plata, digamos, neta de inflación, del 10% más pobre, por eso está el 1 allá, fue una caída de 30%. Ahora, el 10% más rico... De la torta.
O sea, Sí, esto es de no, eso es lo que varió el ingreso. el ingreso. Entre el 93 y el 98 del 10% más rico. O sea, Cae 30. vos eras el más pobre en 1993, en 1998 eras 30% más pobre. está claro. Ahora mirá el 10% más rico, 16% arriba. Quiere decir, entre el 93 y el 98 Se amplió. ganan los más ricos, fíjate que el positivo empieza en el decil 7, y pierden los más pobres. Claramente un cambio fuerte. O sea, gana el 30% más rico, pierde el 70% más pobre. Exacto. Ahora vamos a lo que pasa a partir del 99, donde Argentina empieza realmente a estar incluso más complicada, y hasta 2003, la duración de la crisis de la convertibilidad. Fíjate, Pierden todos. pierden todos. O sea, la crisis de la convertibilidad fue, ¿viste ese lema, que la crisis la paguen los capitalistas? Bueno, la de la convertibilidad la pagaron todos, trabajadores, capitalistas, contrapropistas, todo, y fíjate ¿En qué magnitud? las caídas de ingresos neto de inflación. Vamos ahora a lo que pasa a posteriori con el periodo de los tres kirchnerismos, digamos, que es lo que va entre 2003 y 2015. Fíjate, todos ganan, esto es el acumulado, acordate, es comparar cómo estabas entre 2003 versus 2015, neto de inflación. Ahora, ganan más, muy fuerte el primer decil, o sea, los más pobres, y parejito a partir del 16, pero fíjate, esto es insólito en la historia argentina. O sea, se achica la brecha, Pero porque ganan más los que menos tienen, y pese a que los que más tienen ganan menos que los que menos Exacto, fíjate, el ratio 90-10 que veíamos en la primera placa es comparar este contra el de aquella punta. La forma de pasarlo de 14, que estaba en el 2000, a 7, fue generando este tipo de redistribución del ingreso. Y eso se traduce en ese famoso índice Gini cayendo en ese periodo, y además se traduce en una caída en los índices de pobreza, ¿no? Claramente. Ahora, vamos a ver qué pasó después de 2015, digamos, a partir de 2016 que pasaron cosas. hasta 2019, hasta la actualidad. Fíjate que de vuelta, 2016-2019 combina un solo año de crecimiento. 2017. 2017 y 2016. 2018 y 2019 son años de caída. Fíjate cómo se reparte. Pérdida de los primeros 3 deciles. O sea, el 30% más pobre pierde. Pierde. Empate entre, poquito arriba, digamos, entre 4, 5 y 6. Clase y de vuelta, media. el 30% más rico creciendo, pero fíjate que una diferencia muy, muy, muy fuerte en el más rico de todos, que es esta última porción. De ahí que en la política mundial se hable del 1%, el 1%, ¿no? El 99% en Estados Unidos, campaña de Obama. El 99%, nosotros estamos con el 99%, no con el 1%. El 1%. Bueno, el 10%, el 1%, el 5%, el 10% que vive muy bien. Esos que ahora en medio de la crisis sorprende, ¿no? Cuando uno va por algunos barrios y en medio de la crisis con precios que suben a niveles a veces muy acelerados, que llegan incluso en supermercados a ponerle alarma a la manteca, ponerle alarma al atún. Está lleno de gente. ¿Por qué? Y bueno, porque hay 20% de la sociedad argentina que aún en la crisis la pasa bien. ¿Queda una última? Punto final, y te traigo a colación una cosa que es verdaderamente cuando la primera vez que después de mucho tiempo en la historia de la economía se empieza a hablar de desigualdad. Paradójicamente, uno de los primeros autores que pone de relevancia el problema es Keynes, con una cuestión que se conoce bastante poco. Keynes decía que en la discusión salarial no importa el nivel, sino que importa lo que Keynes llamaba salario relativo. Y esto es algo que vale para los países y vale para las empresas. ¿Qué sería el salario relativo? A ver, ¿qué quiero decir? Vos podés tener una empresa que tenga trabajadores con salario muy bajo y sea una empresa donde la cosa discurre armoniosamente. Ahora, podés tener una empresa donde todos los trabajadores ganen muchísimo más, pero si hay uno que gana muchísimo más que los que ganan muchísimo más, se arma lío. Esto los gerentes de recursos humanos lo conocen muy bien. Por eso viste que a veces en las empresas es tabú preguntar, che, ¿vos cuánto ganás? Porque el problema es la comparación. Bueno, en los países pasa un poco lo mismo. En los países uno muchas veces encuentra estudios que muestran que los límites al crecimiento, o que incluso cuestiones tan lejanas como la inseguridad,
no tienen que ver tanto con el nivel de riqueza, sino con los efectos que genera la injusticia de ver que el otro está muchísimo mejor que yo, que estoy muchísimo peor. Hacia el final del programa, José Nathanson va a analizar la Plaza del Sábado. Podríamos llamar la Plaza del Si se puede, según el gobierno, y a imaginar cómo de ahí puede surgir, puede terminar amalgamando o no la nueva oposición que va a requerir la democracia, ¿no? Una nueva oposición. Seguimos con Branko Milanovic en la entrevista exclusiva. El partido lo ganó el capitalismo, dice alguien con formación marxista, explica por qué considera que es un sistema mejor al comunismo, alguien que tiene formación marxista. Le pregunto si imagina hacia el futuro otro sistema que no sea capitalista y cuenta su experiencia viviendo en Yugoslavia. Branko Milanovic. The game was won by capitalism. Yeah. It's definitely... Well, we don't know because what the future will bring, but let me say why I think it was won by capitalism, and that might kind of leads us to think about whether there will be another game. First, I think it was won by capitalism very, very broadly for two reasons. Because capitalism was able to use our sort of desire to own things, to own property, to own property and to work for our own betterment and improvement, and not to have that taken over by the state entirely. And of course, through the incentives, it was able to actually lead us to invest, to actually work harder and all that. So that's one reason. The second reason, and that was what goes with globalization now, is that you have had a sudden change in the relation of power between capital and labor. And I think it happened with Chinese opening, Indian opening, and the fall of communism. You suddenly had maybe 1.5 billion of people who they worked before, but now they work within the capitalist system, right? Now, why I think the second part is important? Because the current situation is characterized by huge power of capital over labor, simply because there is lots of labor and capital is relatively scarce. Now, go forward 200 years. If the world population remains, let's suppose, goes up to 10 billion or so, and we produce more and more capital, it could become that actually capital becomes much more abundant. You see? So maybe then the relationship would change. So maybe you and I can start the company very easily by borrowing $5 million. In other words, we are no longer wage workers. You know, if most of the sort of production takes place by self-employed people who borrow capital, it will still, to some extent, capitalism because it will be private ownership of the means of production, but there will be no wage labor. You know, so we cannot totally discard possibilities that in the future there will be a world where, I'm not saying there will be no wage labor, but that where self-employed and cooperatives and self-organized forms of production might become more common. Because labor would become then scarce. So greater power for labor, less power for capital. Do you imagine another system? Theoretically... No, honestly, maybe I don't have enough imagination, but I cannot imagine, because the systems that we had, let's put it like this, in a very sort of Marxist way, feudalism really is a system which obviously does not allow freedom of labor, freedom of movement, and so on. So it's obviously not a system that we want to go back to. Socialism, rather, was a system which actually did not, I think, provide incentives for production. And actually, it had certain features which enabled people not to work much, and maybe in that sense it was good for them not to work much. I'm leaving political side out, I'm just talking about the economic side, but it didn't provide incentives for working harder, nor did it provide incentives for a technological development. So I think it was inferior to capitalism. Have you been a socialist in your young years?
I was socialist in the sense that I was very much influenced, and I'm still influenced, as you can see, actually, even by Marx. And I think that the class analysis is absolutely crucial. And people who don't believe in that and talk about economic agents, like just overall, I think it makes no sense. You know, you have always interest, and I think great contribution that Marx had is actually to say there are always interests, and these interests are related to your place in the process of production. So you cannot sort of decompose that. And in that sense, I was always, I would say, influenced by Marx. I lived in a socialist system which had certain features that actually I liked, as I was saying, in Yugoslavia. But it had also certain stultifying features. It was not a system that was corrupt the way that you know, capitalist systems are corrupt. But it was politically an extremely asphyxiating system, because you really had practically no ability to politically influence decisions, and on top of that, you really could not even speak freely about what you wanted. If you ask you for one or the other, freedom or more equality? Oh, that's really a very difficult one. I would say both. But if there is, it's a very difficult question. I would, it's a difficult one. I would be willing, it's not maybe popular, but I would be willing to give up some degrees of freedom for more equality. Not much, but some. Because, of course... To sacrifice. To sacrifice, yes. And I think to some extent, I would actually be willing to sacrifice some degrees of freedom even for economic growth, because that would improve the conditions of people, and they would actually have, you know, more food, more ability to travel, more ability to live well. And I honestly think that for many people, additional political freedom is, for them, relatively unimportant if they can actually live better. Pensalo en tu casa. ¿Sacrificarías algo de libertad por más bienestar económico, por más crecimiento? Pensalo. Una disyuntiva, bueno, la planteó un teórico, José de esto sabe bien, Norberto Bobbio, ¿no? Entre igualdad o libertad. Última parte de Branko Milanovic y volvemos al Fondo Monetario. Volvemos al Fondo Monetario, porque de hablar de desigualdad en el mundo habla desde Bill Gates hasta Warren Buffett, e incluso el Fondo Monetario Internacional mismo está haciendo desastres en la Argentina. Fíjense lo que dijo la que acaba de irse, Christine Lagarde, como directora gerente. En muchos países de todas las regiones la desigualdad se ha incrementado y las inequidades son excesivas y han empeorado en los últimos 10 años. Y lo mismo lo repitió un montón de veces. Una de las preguntas en el último bloque a Branko Milanovic es, ¿lo piensan realmente? ¿Qué opina de esto? Último corte, Branko Milanovic, en exclusiva para Desafío 2019. That inequality give more forces, more chances, collaborate to the increase of the right political parties, nationalism. In Argentina, we are now experiencing that very high crisis, economic crisis, and the people are moving not to nationalism, not to the right. Let's say we can discuss what's going on, but to the center-left, to the Peronism. Europe, and to some extent Asia, reacted for historical reasons to problems of low growth or inequality or inflation and so on by going nationalist. But Latin America, it seems to me, is in some sense very lucky in that sense. Nationalism is not, how should I say, there is no, it doesn't seem there is like a nationalism in the sense that, you know, Argentina wants to go to war with Brazil.
But Europe, for historical reasons, and now with migration, is the part of the world where actually has been at war for the last 500 years, more or less, without interruption. So nationalism is the creator of these nation states, and is actually always can be sort of reignited to fight against somebody else. And in that sense, I find Latin America to be in some extent blessed and lucky. That it doesn't have that kind of nationalism. And I think maybe because of the origin of the creation of the countries. Of course, in other countries in Latin America where you have indigenous population, of course, like Bolivia, Peru, and so on, you have, of course, a big split between the indigenous population and people who are actually more of a Spanish or European extraction. But still, it doesn't have that nasty element. What would you recommend to a politician? Branko, we have a great problem about inequality. Tell me two, three political tools, 2, 3 political ways. No, I don't know Argentina well enough. I was yesterday in a bookstore, and of course I can read Spanish, and I was looking at books and so on, and I noticed several of them really talking, which I think is a general problem in Argentina, not a new problem, is really the link between the corruption and the political process. It's again things that I was talking before, rich people who influence, ability of, you know, rich people to move money away. I know that the problem is exactly the same, I think actually very similar in Mexico, you know, that there is an elite and which is able, I think in Argentina is a little bit different, that elite is not as compact as elsewhere, but I actually think that in that sense, working for equality, or let me put it like that, working for diminishing economic power of the elite, is thereby working for diminishing the political power of the elite and for greater political equality. So, as I ask you, between more freedom or more equality, if you have to choose, the economists made a few years ago, just a debate, right. China capitalism or Occidental capitalism? Well, in the book I don't choose, so I present the case, I present in essentially... challenge you. Well, I show the advantages, well, not the advantages, but I show the elite formation in one and the other system. Queda pendiente lo del fondo, nos quedamos cortos de tiempo, no esperábamos la llegada del Fondo Monetario diciendo que en Argentina hay un vacío de poder. Cuando le pregunto sobre el fondo, él dice, la gente de la parte de investigaciones del fondo cambió, efectivamente, y habla de desigualdad. Uno tiene dos explicaciones, dice Branko. O que eso todavía no se traduce en las políticas concretas, que no tienen nada que ver con promover la igualdad. Yo le digo, es muy ingenuo eso. Sí, es muy ingenuo. La otra es que las declaraciones como la de Lagarde o la gente del Fondo Monetario es parte del marketing. Es parte del marketing, hablar de desigualdad. Vamos a una breve tanda y enseguida volvemos en esto que es Desafío 2019.